Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva videoentrevista de Hostel Tour. Hoy estamos aquí con Arturo Navarro, que es el CEO de ADESA, que es una organización de management hotelero muy importante. Tiene casi 20 hoteles entre Argentina y Uruguay y además tiene la particularidad de que ha sido la primera cadena en ofrecer sus hoteles para las cuarentenas obligatorias que ha establecido el gobierno argentino y el gobierno puntualmente de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo anda toda la audiencia? Muy bien, muy bien. Y sobre todo a medida que se va acercando la fecha o la posible fecha de reapertura de la actividad turística, uno va empezando a sentir un poco más la adrenalina del el movimiento de la actividad. No sé cómo vislumbrás vos este panorama que estamos atravesando. Ya llevamos más de 100 días desde la pandemia y desde el inicio de la pandemia y visualizamos que en algunos hoteles, algunos destinos ya empezaron digamos, abrir y por lo tanto los hoteles pudieron empezar a trabajar. En el caso, hablando de nuestra organización, los hoteles de Uruguay, uno de ellos que está en Punta del Este, a fin de mayo recibió un evento y los fines de semana de junio abrimos cada 15 días el fin de semana y ahora a partir de julio vamos a abrir todos los fines de semana, teniendo ocupaciones de más del 65% los fines de semana, así que buenas noticias por el lado de Uruguay. Por el lado de Argentina tenemos nosotros de los 20 hoteles, tenemos unos 8 hoteles abiertos, donde 3 están trabajando con pasajeros, digamos que pacientes, diríamos, del gobierno de la ciudad que tienen síntomas leves, y después tenemos otras 3 propiedades que las convertimos en apart-hoteles para alquileres temporarios de 1, 2 o 3 meses. Así que, por otro lado, tenemos un hotel en Neuquén que trabaja con personal que está haciendo cuarentenas digamos, del sector del petróleo, que la provincia obliga a quedarse 14 días en un hotel hasta que puedan mandarlos a las obras. Y nos está yendo relativamente bien, si bien la ocupación todavía no es lo que era antes, estamos más o menos en un 20% de ocupación. Eso con respecto al funcionamiento actual de los hoteles. Los demás los tenemos cerrados porque están los destinos cerrados, ya sea para ingresar o para recibir turistas. Y nosotros vislumbramos que los destinos turísticos van a poder empezar a funcionar a partir de septiembre en adelante. Nosotros estamos hoy comercializando para esas fechas y ya empezamos a tener reservas anticipadas. Por lo tanto, vemos que hay una intención de viajar todavía latente, claramente incipiente, pero lo importante es que ya empezó a ocurrir y de alguna manera nos da esperanzas como para poder ir creciendo día a día con ventas a futuro. La normalidad que teníamos antes creo que no va a volver hasta el año 2021, y siempre y cuando exista un tratamiento o una vacuna que, bueno, hay altas probabilidades de que ocurra en función de lo que vamos viendo en la prensa. Así que la situación es de esperanza, digamos. Claro. Ahora te voy a preguntar un poquito más en detalle por Uruguay, que es un caso aparte en toda la región, digamos. La situación de Uruguay no se está dando en ningún país de América Latina por los buenos resultados que ha dado la política que ha tomado el gobierno. Pero en el caso de Argentina se da una disparidad muy grande entre lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, digo esto para nuestros seguidores de toda la región, el área metropolitana de Buenos Aires, que es donde se concentra más del 90% de los casos, y el resto del país. ¿Tienen perspectivas de que ese resto del país, por ejemplo, el caso de Neuquén, dentro de algún tiempo breve, incluso antes de septiembre, pueda llegar a abrirse? Sí, de hecho, ya tenemos ciudades o provincias que están en lo que llaman DISPO, que es distanciamiento social y obligatorio, o sea que no es un aislamiento, y donde ya hay actividades, donde abrieron los restaurantes, y yo creo que eso va a ir ocurriendo a medida que
ciudades vayan cumplimentando los requisitos que les puso el gobierno nacional. En ese sentido, por eso está trabajando el hotel de Neuquén. Los lugares turísticos quizás van a tardar un poco más porque a un lugar turístico, por lo menos de Argentina, su clientela, su mayor clientela es la gente que trabaja o vive en el AMBA, que es en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Por lo tanto, tampoco sirve abrir un destino con sus atractivos naturales si no tienen clientes, porque también abrir y no tener un punto de equilibrio es más o menos la misma situación que estar cerrado. Así que vemos mucha disparidad en función de cada uno de los destinos. Nosotros tenemos hoteles en Calafate, tenemos hoteles en Bariloche, en Villa Langostura, en Neuquén, en Iguazú, tenemos hoteles en Luján, tenemos hoteles en Tigre, tenemos hoteles en Monte, y todos esos que te contestan cerrados, y no podemos pensar en abrir hasta que en la ciudad no dejen entrar gente. Hoy hay barricadas en las puertas de los pueblos, por lo tanto ningún turista va a intentar viajar si no tiene seguridad de que pueda llegar. En nuestro caso estamos en una obra de construcción en Bariloche y no pudimos ir en 90 días. Yo estoy tratando de intentar ir ahora que se está terminando como para poder llevar a los arquitectos y a los interioristas y estoy tratando de ver si puedo llegar o no puedo llegar. O sea, imagínate un turista que se quiere ir de placer. Si a mí me obligan a hacer una cuarentena de 14 días, un turista que se va 14 días y se tiene que quedar dentro del hotel no es turismo. Por lo tanto, ahí tiene que cambiar las restricciones de los lugares. Que eso va a empezar a ocurrir, yo creo, a partir de septiembre, cuando ya se haya ido el frío y de alguna manera ya haya pasado el pico de casos en cada una de las ciudades. Y ni hablar si aparece un tratamiento o aparece en la vacuna, ¿no? Que esa de vuelta es lo que tendría que ocurrir para volver a la normalidad. Otra situación que se está dando en toda América Latina, pero pasa a nivel mundial, es que las empresas, y bueno, puntualmente las del sector turístico, las empresas han quedado severamente afectadas desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico. Piensa que es un contexto en el que algunos empresarios propietarios de hoteles pueden llegar a decir, bueno, es el momento de ceder la administración, el gerenciamiento, ver de qué manera podemos, digamos, sacarlo adelante, a lo mejor en un formato de cadena, como es o varias cadenas, como trabajan ustedes. Sí, yo creo que ya hay oportunidades, hay consultas, inclusive de gente que un poco toda esta crisis lo terminó de agotar, ¿no? Eh, Se da algo raro y distinto dependiendo en cada sector. El nuestro, que es el sector hotelero, tiene una particularidad. Los hoteles inmobiliariamente valen sus millones de dólares. Por lo tanto, lo que está ocurriendo ahora es una crisis financiera de capital de trabajo en algún punto que no peligra el patrimonio general del hotel. Por lo tanto, la industria, digo, la división, ¿no? La hotelera y la turística no están todos en el mismo barco, porque una agencia de viajes quizás es distinto a un hotel. El hotel tiene, en última instancia, su propio capital para poder, digamos, pasar esta crisis, sacar un préstamo de más. Una agencia de viajes quizás no, porque no tiene, su negocio es más intangible, no tiene una propiedad como es un hotel. Por lo tanto, la situación de la hotelería, por lo menos en lo que pasa en la Argentina, viene de 2 años muy buenos. O sea, la devaluación de abril del año 2018 hasta marzo de este año hizo que fueran probablemente uno de los mejores 20 o 24 meses de la hotelería. Por lo tanto, si los que conducen cada uno de sus negocios tuvieron las previsiones adecuadas, hoy los tendría que encontrar en una posición financiera buena que puede llegar a poder, nosotros decimos, bancar un par de meses, no digo un año, pero un par de meses son 90, 100 días o a veces 120 días, que muchas veces esa cantidad de días es la estacionalidad de un destino. Destinos como el Calafate, si después vuelve a abrir todo en septiembre, quizás no sufre tanto, porque naturalmente había una estacionalidad en el invierno donde no trabajaba. Por lo tanto, va a depender de cuándo abra, pero no lo agarró la pandemia en el medio de su mejor momento. Por lo tanto, es disímil
es muy distinto en función de en qué parte del turismo estás y en qué región estás. Así que yo lo que creo que sí va a haber oportunidades, ya las hay, y sobre todo va a haber una necesidad de trabajar en conjunto, ya sea con una cadena, con una marca, porque los hoteles abren de cero, es decir, van a poder recuperar sus clientes, pero sus clientes quizás no pueden cruzar la frontera, por lo tanto van a necesitar Claro. nuevas estrategias de marketing, nuevas estrategias de venta, nuevos canales de distribución, formas de vender diferentes que nosotros nos hemos ocupado de desarrollar durante la pandemia para poder ofrecerle a nuestros hoteles. Y procesos, ¿verdad? Que no siempre las empresas están preparadas para ofrecer procesos, no solo en materia sanitaria, ¿no? Sino de administración. Sí, sí, administración de costos, economías de escala, compartir recursos, reskilling de personal, porque la gente, digamos, va a tener que capacitarse en otras actividades que no conocía. Bueno, particularmente nosotros teníamos un modelo de home office antes de la pandemia, que lo teníamos gradual, pero ahora es un modelo que llegó para quedarse. Va a haber un cambio, ya hay un cambio de paradigmas. No creo que se vaya a cambiar tanto, sino que paradigmas que ya venían cambiando se aceleraron. Por lo tanto, hay que estar muy, muy atento al nuevo comportamiento del consumidor y para eso hay que estudiarlo, hay que atenderlo. O sea, no podemos pretender seguir haciendo lo mismo que hacíamos hasta marzo de este año. Por lo tanto, creemos que va a haber una necesidad de profesionalización en muchos de los hoteles y por otro lado va a haber una necesidad de acomodar costos cuando los negocios son apuntados al negocio internacional. Porque si yo tengo una marca que me cobra muchos fees porque me traía clientes internacionales, si ahora tengo la marca, me sigue cobrando muchos fees, pero no me trae los clientes internacionales, también va a haber muchos que van a tener que reevaluar esa situación. Así que para una empresa como la nuestra creo que se abre una gran oportunidad y bueno, vamos a ver de qué manera poder capitalizarla en función de esto que te decía, que nosotros estábamos muy bien preparados para esta situación que nos agarró, que por suerte tuvimos muy buenos meses los últimos 24 y bueno, nos da la posibilidad de estar muy bien, con el equipo muy armado para poder afrontar este relanzamiento de todo el grupo. Y hablando de oportunidades y volviendo, como decíamos al principio, un poco al tema de Uruguay, ¿cómo evalúan a Uruguay como oportunidad para nuevos desarrollos, para nuevos gerenciamientos? ¿Es una oportunidad transitoria? ¿Es algo que va a ser, consideran, permanente? Uruguay es un destino que, digamos, que tiene muchos atributos positivos porque es un destino natural, es un destino de playa, es un destino abierto en todas sus regiones turísticas, tanto en la parte termal como en el campo, como las playas, que tiene muchos destinos, como la ciudad de Montevideo, que es una ciudad muy interesante para ir a conocer y estaba creciendo cada día más con el flujo de brasileros que estaban visitando la ciudad, además de ser una ciudad digamos, muy corporativa, donde se hacen muchos negocios. Por lo tanto, tiene todos los atributos para crecer. Los últimos años tuvo un bajón muy grande porque dependía mucho de los argentinos y los argentinos en su cantidad han bajado, pero han seguido yendo, aún con los dólares diferentes que nosotros tenemos, y le ha ido siempre muy bien y tiene una estructura tarifaria muy lógica y nosotros creemos que es un destino muy atractivo, que va a poder seguir creciendo. Hay mucha oferta de muchos grupos internacionales y nosotros creemos que hay lugar todavía para seguir creciendo en profesionalización de la hotelería. Claramente es como estrategia de turismo de Uruguay, tiene que ampliar sus mercados y no depender solamente de Argentina y de Brasil, que cada tanto tenemos nuestras crisis que bueno, todos conocemos. Por lo tanto, el trabajo es diversificar un poco la oferta y claramente es un destino que depende mucho del turismo. Es probablemente una de las actividades más importantes después del campo. Más allá de Argentina y de Uruguay, que son los dos mercados en los que tienen presencia, ¿les atrae, por ejemplo, Perú, que es un destino que ha crecido muchísimo en los últimos años, que además tiene un montón de incentivos fiscales para el sector turístico, que
Acá, bueno, hoy acaba de salir de la cuarentena, veremos cómo avanza eso. ¿Qué les parece Chile, por ejemplo? ¿Qué otros mercados están, digamos, bajo la lupa de ADESA? Nosotros tenemos una estrategia que la llamamos de cercanía con nuestros inversores o con los dueños o propietarios de los hoteles. Por lo tanto, creemos que hay que ir creciendo con esa misma cercanía, que es donde se genera la posibilidad de armar un pool de gerenciamiento, un pool de administración, donde uno se pueda dedicar y conocer en detalle la propiedad. Por lo tanto, Perú, si bien nos gusta, al igual que Colombia, que también hemos explorado y hemos hecho algunas cosas allá, este año y de acá para adelante tomamos la estrategia de ubicarnos solo en el cono sur. Nos gusta mucho Chile, nos gusta mucho Paraguay, nos gusta mucho Bolivia, que son mercados que vamos a ir tratando de ir abriendo a medida que surjan las oportunidades. Estuvimos puntualmente el año pasado muy cerca de firmar un contrato con un hotel en Santiago. Justo se cayó una semana antes de la crisis social que tuvieron ellos. Y bueno, entre la crisis social que tuvieron ellos, las pasos que tuvimos nosotros y después la pandemia, los planes, digamos, están en carpeta. De hecho, tenemos la sociedad armada en Chile, pero claramente no pudimos hacer ninguna acción comercial porque en estos momentos estamos en una estrategia más que de ataque, una estrategia defensiva, tratando de cuidar las propiedades y los propietarios y el personal de los hoteles y de la empresa nuestra como para el momento que podamos arrancar, digamos. Estamos con una estrategia de mucho cuidado, digamos. Por último, Arturo, si yo te pregunto, por supuesto, si 2021 es un año bueno para invertir, probablemente me digas que sí, pero lo que te quiero preguntar es bajo qué condiciones o bajo qué restricciones podría llegar a ser atractivo 2021 para generar algún tipo de inversión en el sector. Yo lo que creo, con datos fácticos, dependiendo cada país, ¿no? Pero vamos a hablar de Argentina, que es justo donde tenemos el mayor volumen de habitaciones. Argentina, con la devaluación que tuvo, por un lado va a seguir siendo muy atractiva para el mercado extranjero a nivel precios y a nivel rentabilidad para los hoteles. Después los costos relativos de los recursos generales de Argentina, desde los servicios hasta el personal, cuando uno los pasa a dólares, son muy bajos. Por lo tanto, los márgenes operativos de los hoteles a partir del 2021, cuando vuelva la demanda, que de vuelta no hubo crisis de demanda, esto fue un problema de otra naturaleza, van a poder volver a tener esos márgenes de rentabilidad. Por lo tanto, va a ser atractivo porque va a encontrar uno buenos negocios que los va a poder repagar rápidamente. Entonces, el argumento es la rentabilidad. El turismo va a volver y al estar muy caro el poder irse al exterior, también va a haber muchos argentinos viajando por la Argentina, donde somos más de 40 y tantos millones, digamos, con mucha intención de viaje, porque hay unos 4 o 5 millones digamos, de argentinos que viajan. Por lo tanto, eso se va a volcar al mercado interno. Yo creo que todos los destinos que estamos hablando, sobre todo en el cono sur, van a tener en el corto plazo un muy buen movimiento de turismo nacional, que es un destino que está acostumbrado a viajar internacional, que está acostumbrado a viajar muchos días, que está acostumbrado a gastar muchos dólares y va a buscar muy buenas propuestas para irse localmente cuando puedan abrir los sectores. Y después se va a volver a complementar con el turismo internacional y yo creo que tanto Chile, Argentina, Uruguay son destinos naturales, destinos que la gente los percibe como territorios seguros, donde no hay amontonamiento de gente y me parece que va a tener una posición privilegiada para lo que viene. Claramente tienen que empezar a liberarse las restricciones para que eso empiece a ocurrir, pero soy optimista desde ese lado. Arturo, te agradezco muchísimo por este tiempo, por esta posibilidad de conversar y este análisis tan completo, porque más allá de hablar de las posibilidades de ADESA, nos has brindado un panorama
de las posibilidades de inversión de la región, no solamente de la Argentina, sino también de Uruguay, Chile. Ha sido un panorama muy completo, así que te agradezco mucho este diálogo. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias, Arturo, y los invitamos a todos nuestros seguidores a suscribirse al canal de YouTube de Hostel Tour para poder seguir y estar atentos a todas las novedades y las entrevistas como la que acabamos de hacer con Arturo Navarro, que es el CEO de ADESA, la organización de gestión hotelera con presencia en Argentina y Uruguay, y según nos adelantó, un poco también con ganas de seguir creciendo en el resto de América Latina, por lo menos en el Cono Sur. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias a ustedes.